a dar inicio en esta séptima reunión ordinaria de la Comisión de Obras Públicas y Servicios Municipales, con el siguiente orden de día. Claro que sí. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de incómodo legal. Punto número 3, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 4, informe de seguimiento al Manual de Buenas Prácticas de la Obra Pública en materia de accesibilidad universal a cargo del INIPE, asunto de carácter público. Seguimiento a la asignación y contratación de la obra pública con recursos federal, referida del programa PAIS y Cotamun, ramo 33, y cronograma de ejecución. A cargo de la Dirección de Obras Públicas, aprobación de líneas y de acuerdos, asunto de carácter privado. 6, asuntos generales. Punto número 7, clausura de reunión. Gracias. ¿Alguien tiene algún asunto general que inscribir? Ahora esto es la cuarta modificación de PTO. Vamos a iniciar lo de La obra del alumbrado. Ese punto lo vamos a agendar en una sesión especial para que nos presenten toda la información, incluso el programa de trabajo de la instalación. Entonces nada más inscribiría la cuarta modificación del PGO. Bien, referente al punto número 1, pues la lista de asistencia está pasando. Habiendo quórum legal, entonces solicitaría la aprobación del orden del día. Quien está a favor manifestarlo. Quien se aprueba por unanimidad de los presentes. Bien, vamos al informe y seguimiento al manual de buenas prácticas de la obra pública en materia de accesibilidad universal a cargo del INPE. Aquí les agradezco la asistencia al KILIC. Bueno, pues les cedo el uso de la voz para que nos indiquen cómo vamos. Sí, gracias. Buenos días. Les vamos a presentar, como ya comentamos, los avances del manual que nos indicaron. Nos instruyeron que hiciéramos o elaboráramos con un grupo de más dependencias de la administración, que nada más que haya quedado. Entonces, comenzamos. Ya les habíamos presentado, bueno, ya hemos venido a presentarles el cronograma de actividades, ¿sí? Para que lo conocieran. Vamos según el cronograma y bueno, la verdad es que también cada vez se va poniendo más interesante con las sesiones de trabajo que hemos tenido. Y ¿Cómo podré quitar el posponer? Cálalo de arriba, cálalo de amarillo. Y bájalo. Ahí después de los párrafos Perdón. No, creo que no puedo. no lo jalas de la parte amarilla, Nada más lo bajo. lo bajas. Pues Alex, hombre. Ya, gracias. Perdón. Bueno, como antecedente, mediante acuerdo OSM-002/2019 se instruyó a lo de la elaboración del manual. Con la finalidad de que se elabore un manual de buena práctica de la obra pública en materia de accesibilidad universal. Perdón, nada más en lo que me aclimato esta. Ok, les presento el cronograma o calendario de actividades que se les presentó en aquella ocasión. Hasta el momento vamos en la actividad del jueves 26 de septiembre de este año, que es una mesa de trabajo de retroalimentación y análisis. Ya llevamos a cabo la inducción al marco regulatorio con las dependencias involucradas. También ya llevamos en un ejercicio de participación ciudadana que se llevó a cabo en la Avenida Las Fuentes. Algunos quizás supieron o conocieron de ese tema. También tenemos la presentación ante el Consejo del mismo marco regulatorio del Consejo Directivo de nuestro instituto. También tuvimos una primera mesa de trabajo para empezar a entablar el análisis de la diferente bibliografía que ya hemos consultado. Una de ellas es el Manual de la Ciudad de México,
Otro es un manual de la ciudad de Saltillo, que es muy básico, pero también nos sirve. El otro son las normas técnicas del INDIFED, que son normas federales en materia de accesibilidad universal. Y por último tenemos un manual de Santiago de la ciudad de Santiago de Chile, que si bien la mayoría coinciden o hablan prácticamente de lo mismo, sí hay cosas que se pueden complementar de uno a otro con respecto a las normas técnicas complementarias de nuestro propio reglamento, en las cuales ya viene un apartado de accesibilidad universal. Entonces, si gustan, pasamos a las evidencias. El jueves, como les comenté, el jueves 15 de agosto tuvimos la inducción al marco regulatorio con las dependencias involucradas. Hemos tenido una participación bastante importante del Includis, y el Includis nos recomendó que tuviéramos un acercamiento con el Ingudis, y también fue bastante buena ese acercamiento que ya tuvimos en la pasada sesión. Por ahí a ver si vamos a seguir trabajando con ellos para una capacitación, y queremos ver si podemos hacer una actividad de sensibilización, todavía no sabemos dónde, pero sí a ver si lo generamos. Y bueno, son las evidencias, ¿no? Aquí está la lista de asistencia. Estuvieron presentes algunos directores, entre ellos el director de Obras Públicas, el director de Desarrollo Urbano, el de IMUBI, y bueno, el FUMAP, bueno, estuvo personal de FUMAPA, estuvo nuestro propio director. El sábado 31 de agosto tuvimos un ejercicio de participación ciudadana que, si bien no es como tal de accesibilidad universal, sí toca el tema de la inclusión, en donde, por ejemplo, los espacios públicos pues no son nada más para el vehículo, sino deben de ser para todos, y en particular para las personas, y es lo que estamos buscando. No podemos estar tocando el tema de accesibilidad separado de cualquier tema o cualquier espacio que tengamos en la ciudad. Debe de estar de la mano o ir de la mano, entonces por eso es un tema de inclusión. El tema de este manual pues habla de inclusión, y eso es lo que se está buscando con la nueva agenda urbana. Más adelante ahorita les voy a explicar lo del... les presento de una vez el marco regulatorio que les presentamos para que conozcan qué fue lo que se trabajó en esa presentación. A ver si lo abren, si no. Voy a tratar de irme muy rápido porque es bastante información. En el marco regulatorio, bueno, aquí por ejemplo les hacemos una introducción de que en todo el mundo existen más de 1.000 millones de personas con discapacidad. Esta cifra sigue aumentando debido al envejecimiento de la población y las enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales tenemos un problema también aquí en el municipio. Representa aproximadamente el 15% de la población mundial, según la OMS y el Banco Mundial. Y bueno, tenemos por ahí un tema, ¿no?, que dice, por ejemplo, una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades, buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, y habitar en ellos a fin de promover la prosperidad y calidad de vida para todos. Y aquí es, por ejemplo, donde entra el ejercicio de participación ciudadana que hicimos, ¿no? Continúo. El desafío llama a todos a humanizar el diseño y a construir ciudades pensando en la calidad de vida, tomar conciencia y a incorporar en nuestras conductas una voluntad de construir espacios que contribuyan a agregar valor protegiendo a las personas. Cuando hablamos de las personas nos referimos a todas. Empezamos con la convención, ya es como por decir el marco regulatorio. Comenzamos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde el primer tratado en materia de derechos humanos del siglo XXI fue aprobada por la resolución A/Res/61/106 el 13 de diciembre del 2016. 2006. El propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Hablamos también de dos cosas. El manual, ustedes nos dieron una instrucción que es en materia de accesibilidad universal. Se nos viene a la mente las personas con discapacidad, pero nosotros incluimos a las personas con movilidad reducida. Entonces abarcamos un grupo de personas que van de 0 a 5 años y de 60 en adelante. Aunque dentro de lo que quedó fuera, puede haber, cualquiera de nosotros podemos ser personas con movilidad reducidas por el simple hecho de estar yendo por la calle y cargar una maleta pesada, algún elemento pesado, eso ya nos vuelve de movilidad reducida.
pero sí es un punto que es importante a considerar porque, bueno, todos tenemos o podemos ver en los diagnósticos que se han hecho para los diferentes planes en esta administración que la pirámide, la tendencia ahorita es que va a la inversa, o sea, vamos para envejecer, ¿no? O sea, y la tasa de crecimiento va en decremento, sí. Entonces, por eso quisimos abarcar el tema de la movilidad reducida. Les comento que la discapacidad, según la ley de inclusión para las personas con discapacidad en el estado de Guanajuato, lo define de esta manera: es la deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, de trastorno de talla o peso de naturaleza congénita o adquirida, permanente o temporal, que limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria y que puede impedir su desarrollo. El término de movilidad reducida puede ser permanente o temporalmente limitada la capacidad de moverse sin ayuda externa. Se puede ser esto sí es importante también, se puede ser una persona con movilidad reducida y no necesariamente ser discapacitado. Y bueno, aquí tenemos algunos iconos, ¿no? de lo que puede abarcar todo este tema. Las mujeres embarazadas, las mujeres en silla con carriola, las mujeres con un niño de la mano, son personas con movilidad reducida. Tenemos los conceptos generales que tenemos, que es accesibilidad, discapacidad, diseño universal, transversalidad. Les sigo rápido. Discapacidad, tenemos los diferentes conceptos de discapacidad, como es la física, la mental, la intelectual y la sensorial. Esto viene establecido, estos conceptos vienen en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Tenemos los principios rectores, que es la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y los demás sectores de la población, la equidad, la accesibilidad, la no discriminación, así como el respeto por las diferencias como parte de la diversidad y de la condición humana, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Tenemos derechos en las leyes federales, bueno, establecer condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y su plena inclusión a la sociedad. Hablábamos de una resolución de la ONU, y como México tiene firmados tratados internacionales y eso viene en la Constitución, nos hace obligatorio y nos hace que debamos de cumplir con estos lineamientos. El artículo 4 nos habla de la Ley General para la Inclusión, nos dice que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria, qué sé yo, diferentes condiciones, ¿no? El derecho a la ciudad viene establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, que nos dice que debemos de garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia. En las leyes estatales tenemos también igual a la igualdad ante la ley sin discriminación, a la protección contra la explotación, al uso exclusivo de los lugares adaptados y servicios especializados, al libre tránsito y a contar con áreas libres que no obstruyan o obstaculicen su transitar, a un transporte público de calidad que permita la accesibilidad, seguridad y funcionalidad, al deporte, la cultura y recreación. El programa estatal de movilidad, por ejemplo, nos dice que debemos de optar por el tipo de movilidad que consideren más adecuado a sus necesidades, disponer del servicio público y especial de transporte con calidad, eficiencia y seguridad, acceder a alternativas seguras, cómodas, confortables y de calidad para sus desplazamientos, participar con su opinión en la toma de decisiones en relación con la movilidad. Tenemos el principio que viene emanado de la nueva agenda urbana, que es lo que es la igualdad y la equidad. Nos dice que debemos de garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, lo que ya había comentado, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos, promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, vivienda, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades. Que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades de las ciudades, que las ciudades pueden ofrecer a través de los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos. Esto viene en la nueva agenda urbana. Y bueno, me sigo. Voy a avanzar un poco más rápido. Sí. Accesibilidad universal, para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento, entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán las siguientes estrategias, y esto viene en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La preferencia vial de la movilidad también la tienen. La promoción de que las vialidades en los nuevos desarrollos urbanos cuenten con accesibilidad a peatones, personas con discapacidad o movilidad reducida y ciclistas, así como con estacionamientos para bicicletas. Esto viene en el propio código territorial. La accesibilidad universal de la mano de la movilidad, hablamos del peatón, del transporte público. Tenemos una ley general, tenemos una ley de movilidad en el estado que se reformó en este año. Tenemos los principios de esa ley. Bueno, no voy a seguir más rápido. Bueno, por ejemplo, el artículo 44 nos dice que las banquetas de las vías públicas solo podrán ser utilizadas para el tránsito de los peatones. Las personas con discapacidad tendrán preferencia para transitar por las banquetas, la jerarquía que debemos de considerar, el acceso al transporte, el espacio público. Voy a seguir más rápido. Si tienen alguna duda o quieren que me tengan algún punto, me avisan. Bueno, todo proyecto de urbanización, edificación, restauración o construcción de uso público deberá incorporar los elementos de accesibilidad para las personas con alguna discapacidad o movilidad reducida, y esto viene establecido en el Código Territorial. Tenemos aquí un ejemplo de los espacios públicos, cómo deben ser accesibles. Las obligaciones que tenemos como ayuntamiento, que son impulsar una cultura de inclusión, establecer en los instrumentos de planeación las metas, objetivos, estrategias y acciones para la atención de las personas con discapacidad, que es algo que puedes quedar en este manual. Impulsar medidas para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. Mejorar los entornos que faciliten su inclusión e integración. A veces decimos que no hay personas con discapacidad, sino más bien tenemos una ciudad con bastantes obstáculos. Hay que impulsar el acceso de todos y todos los servicios, beneficios y prosperidad que ofrecen. Obras e inversiones en materia de infraestructura, equipamiento, servicios urbanos, incluyendo las relativas a la movilidad y accesibilidad universal. Todos estos vienen en las diferentes leyes que ya les he comentado. Tenemos el caso Celaya. Aquí hablábamos hicimos un diagnóstico para ubicar cómo estaba el asunto de las personas con discapacidad con la segregación de sus diferentes tipos de discapacidad según el censo de INEGI 2010. Tenemos aquí unos datos como que el 3.94% cuentan con alguna limitante física o mental para realizar actividades cotidianas, de los cuales el 2.51 viven en la cabecera municipal y el 1.43 en la zona rural, mientras que el 94.28 no tiene alguna limitante y solo el 19.30 de la población total son dependientes, que son las personas con movilidad reducida, que si los vamos sumando pues ya tenemos más del 20%. Continuamos, tenemos aquí la segregación por tipos de discapacidades. Podemos ver que las personas con algún problema motriz son las que abundan más, por ejemplo, con este tipo de problema, seguido de las personas con problemas sensoriales, en este caso con una discapacidad visual. Voy a seguir rápido. Aquí tenemos, por ejemplo, en la zona rural, tenemos ubicado por tipo de discapacidad en cada comunidad qué es lo que predomina. Si esto nos sirve también pues, para detectar esa política, ¿no?, que debemos seguir. Si vamos primero por las banquetas, por el espacio público, luego por diferentes acercamientos de las personas, por ejemplo, que tienen problemas sensoriales, acercarlos al DIF o a otros, al Includis, para ver de qué manera se les puede ayudar, sin necesidad de que se les genere una infraestructura como tal. Tenemos también, bueno, seguimos con la zona rural. Nomás aquí aclarando, ok, sí de la infraestructura existente, pero la idea también de este manual es que todo lo que planees ya sea sí, lo tenemos bien presente esto, claro que sí, y así lo hemos tocado en las reuniones que hemos tenido. De hecho, cuando vino Mingudi nos preguntaba el objetivo y les decíamos que si bien también es ir adecuando nuestros espacios, es en la nueva obra pública tener estos elementos de accesibilidad. Sí lo consideramos. En la zona urbana también tenemos la desagregación por tipos de discapacidad. Pusimos como referencias la mancha urbana según el INEGI, el perímetro C del centro histórico, también para que podamos ubicar y sepamos también que, por ejemplo, el centro histórico, todo es importante, pero es un punto más importante porque aquí están los servicios concentrados, los servicios, los empleos, toda la gente viene o pasa por el centro, entonces es un punto a considerar bastante importante dentro de las siguientes acciones que lleven a cabo el ayuntamiento en materia de obra pública. Tenemos el desagregado de estas mismas. Ya casi terminamos este tema. Y luego poníamos algún ejemplo, ¿no? Alguno de las cosas como están. Por ejemplo, este es Manuel Doblado. Vemos que, por ejemplo, en la tarde ya la gente camina del lado de la acera norte porque le da la sombra, que son también puntos a considerar en el diseño. También, si se fijan, la gente ya se baja de la banqueta porque no caben.
Yo lo que les he comentado, por ejemplo, es que cuando tú tienes una familia, va la mamá y van los dos niños, es muy difícil ir en forma lineal por el estar pendiente de tus hijos que no se bajen de la banqueta. Lo que hacemos es, o la mamá se baja al arroyo y los niños quedan en la banqueta, y por eso la gente tiene esa necesidad de ir en forma transversal con respecto al sentido de la banqueta. Por eso la importancia del ensanchamiento que se ha venido haciendo en las administraciones pasadas y en esta, ¿no? Tenemos algunos casos donde ya tenemos guía podotáctil. Tenemos también por aquí, hay que acentuar que tenemos una falta de mantenimiento y de seguimiento a ese tipo de elementos. Tenemos... Ya se le ha dicho ahora. Tenemos nuevas líneas de acción en este tema, por ejemplo, el buen tratamiento de la falla. Considero que fue bueno, entonces se puso la guía, tanto de advertencia como de seguimiento, se puso el barandal, es cosas que pues, no se consideraban antes. Y bueno, tenemos las cosas buenas, las cosas malas, ¿no? Tenemos cosas por mejorar. Sí, perdón, por mejorar. Tenemos aquí, por ejemplo, ejemplos de personas con discapacidad, con movilidad reducida. Tenemos una persona mayor adulto que va cruzando allí enfrente del Carmen, y yo, por ejemplo, les quiero hacer un comentario. Esos banquetotes sí son buenos, sí reducen la velocidad, pero no te detienen. No sé si por ahí valga la pena considerar unos topes antes de subir para que definitivamente reduzcas más la velocidad y ya subas el banquetote con una velocidad todavía más baja que lo que hacemos actualmente, porque es cultura, arquitecto, pero si no les empezamos por ahí poniendo un tope, yo creo que lo vamos a seguir haciendo, o necesitamos necesitamos hacer quizá algo en redes sociales, pero sí la gente no se detiene. Y se los comento porque también en el que está en Carranza, como es más amplio, cuando subes tú ya agarras vuelo para bajar y agarras más velocidad. Por eso les comento si vale la pena poner unos topes antes de subir. Y bueno, tenemos diferentes ejemplos de las personas que ya comentamos con discapacidad o movilidad reducida. Las especificaciones normativas serían la nueva agenda urbana, la ley general de asentamientos humanos, la ley general para la inclusión, los principales derechos de las personas con discapacidad, la ley de movilidad del Estado, la ley de inclusión para las personas con discapacidad, el código territorial y bueno, las técnicas, como ya les había comentado, están estos documentos. Y esto es lo que vimos como parte del marco regulatorio y el diagnóstico para poder empezar las mesas de trabajo. Si gustan, me continúo con la presentación ya para concluir. Nada más mostrarles las evidencias de todo esto. Nos quedamos en el marco regulatorio. Aquí. En septiembre lo presentamos ante el Consejo Directivo del Instituto. Aquí está. Jueves 12 de septiembre también tuvimos una actividad. Presentación de propuesta de lineamientos a seguir. En esta ya les presentábamos la bibliografía técnica para empezar a analizarla y les empezábamos a dar como cada quien una actividad para poder ya estar juntando en las siguientes sesiones, estar juntando estas diferentes actividades para poder ya complementar lo que es el manual como tal. También ya tenemos un diseño del manual, se lo presento ahorita fuera. El lunes 23 también se llevó una reunión de trabajo. Esta fue más de acercamiento entre desarrollo urbano y nosotros y MIPE, con la finalidad de revisar la bibliografía técnica y las normas técnicas. De ahí sacamos algunas observaciones que ya las planteamos en la siguiente mesa de trabajo que tuvimos cuando ya estuvo presente el INGUDIS. En esta ya nos acompañó gente de Guanajuato. La verdad es que tuvieron muy buenas observaciones, nos retroalimentaron bastante, y estuvo muy nutrida la reunión. También estuvieron casi todas las dependencias, o todas las dependencias. Y eso es hasta donde vamos en esta retroalimentación y análisis. De aquí es donde queremos ver si podemos generar una capacitación con el INGUDIS. Estoy tratando de tener contacto con el arquitecto Carlos Diágoro, que es el director de Inclusión Social, para ver si podemos lograrlo. Y bueno, esto es parte de los avances que tenemos hasta ahora. Y nada más les presento por último el diseño del manual, que puede ser lo menos importante en este momento, pero ya lleva una estructura de lo que es lo que pretendemos en este documento. Bueno, tenemos ahora sí que la portada, que es el manual de buenas prácticas de la obra pública en materia de accesibilidad universal. Tenemos un índice donde podemos ver la estructura. Tenemos una introducción que ya el INCLUDIS nos hizo favor de entregarnos, falta todavía depurarla. Tenemos que ver también, queremos ver con INCLUDIS y a ver si podemos con el INCLUDIS ver lo del ser políticamente correctos en el momento de la redacción, no tener por ahí errores. Tenemos, por ejemplo, glosario de términos. También no vamos a inventar nada, todo esto viene de las leyes que ya les hablé.
Tenemos el capítulo 1, que es un diagnóstico de las personas con discapacidad y movilidad reducida en el municipio de Celaya. Les mostramos el de las personas con discapacidad y movilidad reducida, en dónde se ubican, pero también falta el del inventario 2016, donde vienen las condiciones urbanas. Entonces falta el diagnóstico urbano también para ponerlo en este manual. Tenemos el capítulo 2, ya por ahí estábamos hablando de lo que hemos estado platicando. Tenemos espacio público, espacio edificable, pero antes de te queremos poner uno de medidas antropométricas, tal cual. Tenemos después el capítulo 3, que es el marco regulatorio. No es más que poner un diagrama de flujo con las distintas ordenanzas que tenemos desde la ONU hasta nuestras normas técnicas. Y el capítulo 4 es el caso Celaya, en donde tenemos la situación actual que ya les mostrábamos y a dónde vamos. Por ejemplo, tocamos el ejemplo del Parque Morelos, que creemos que podemos acercar diferentes temas de inclusión. Sin embargo, creemos que falta ese tema de la accesibilidad universal, y es muy importante por la importancia que tiene también por el transbordo de personas en ese punto en específico. Entonces, hasta ahora es lo que teníamos. Por aquí nos falta también, de lo que hemos hablado, queremos que este manual también sirva como parte de educación vial o educación para las áreas de movilidad y tránsito, en el tema de que nos comentaban, por ejemplo, que las personas que son débiles visuales o ciegas tienen, es el ejemplo que nos ha dicho, ¿no? Es el más puntual, tienen un cintillo rojo al final del bastón. Entonces se supone, nosotros deberíamos de entender eso cuando vamos manejando, que si esta persona levanta el bastón, dicen que indica que es alto, ¿no? Porque quiere cruzar la calle, efectivamente, y pues muchos lo desconocemos. Entonces queremos ver si podemos meter aquí también ese tema de códigos. Por ejemplo, estábamos viendo si metíamos también lo del lenguaje de señas, que es algo que también debemos de tener nosotros como administración. Por ejemplo, en el CAE urbano, no sé, es un ejemplo, debe haber una persona que pueda atender a las personas con este tipo de problemas sensoriales. Y hasta ahora, bueno, es todo lo que llevamos del trabajo del manual. Sí, nada más pedir que incluyan también la ley de obra pública, que ya con esta modificación del 2018 ya incluye el apartado de accesibilidad universal. Qué bueno. Sí, yo tengo algunos comentarios. En estas reuniones que tuvieron, ¿participó fiscalización? No. Bueno, te comento. Creo que parte importante de que esto trascienda en la vida de la ciudad tiene que ver con el orden, ¿verdad? Entonces nosotros podemos de la manera conceptual abordarlo, pero si finalmente hacemos un recorrido por X lugar, vas a ver que los espacios públicos pues están en un uso privado, ¿verdad? En muchos casos, incluso ocupando banquetas ya existentes y ocupando vía pública, o sea, es decir, la calle. Entonces creo que un elemento importante para que esto trascienda es el tema de la regulación o la aplicación de la normatividad, y creo que fiscalización es importantísimo que esté, porque ellos pueden ordenar, en el caso de los comerciantes, los lugares donde ellos pueden ejercer esa actividad, o sea, y sobre todo el tema de todos los mercados que se desbordan hacia la calle también se tiene que regular. ¿Sí? Yo creo que es importantísimo que se incorpore esa parte. Otra de las cosas que me gustaría que se contemplara es el tema de pintar o señalar adecuadamente los cruces peatonales, porque eso también genera orden. Y hoy, el peatón en todo su derecho se cruza por donde más corto le quede, o sea, los cruces están borrados, o poner señalética que indique que a tantos metros hay un cruce, que por favor, bueno, pues es generar también una cultura de cómo usamos los espacios públicos. Y finalmente se puede trabajar en una estrategia de socialización, tanto al interior de la administración como al exterior para la ciudadanía. Porque luego IBIPE hace trabajos muy buenos, muy importantes, pero están totalmente desvinculados con nuestra realidad institucional, ¿no? Y la ciudadanía pues tampoco va a meterse cada rato a buscar a ver qué hay de nuevo y a ver lo va a leer, o sea, tenemos que facilitarles el acceso. Nada más esos comentarios. De hecho, perdón, el resultado de eso es lo que queríamos comentarles, ¿no? Si metemos, por ejemplo, esta parte de la educación, si puede haber difusión por parte del ayuntamiento para este tema, y esos puntos importantes que los conozca la gente, ¿no? A través de redes sociales, por ejemplo, lo más básico, pero no sea más allá, pero sí que sea parte. Por eso queríamos meterlo, y que también las áreas de educación de movilidad y tránsito lo llevaran a las escuelas, sobre todo a los niños, porque son los que tienen que aprender, son los que nos ganan las orejas, ¿no? Por ejemplo, mi hijo me dice, ¿por qué te pasas el amarillo? Y entonces los niños son los que siempre están ahí dando lata. Pero sí, pero imagino que incongruencia
que por un lado estamos promoviendo esto y por el otro lado no aplicamos la ley, las banquetas están todas invadidas. Sí, ese es, bueno, tenemos a desarrollo urbano, que en este caso le compete a desarrollo urbano las banquetas, pero efectivamente, por ejemplo, fiscalización le compete ir de la mano, ¿no?, del desarrollo urbano. O sea, yo no te dije desarrollo urbano porque lo mencionaste que sí participó, pero que participe desde esa perspectiva también. De conocimiento y para que entienda también fiscalización, porque a veces le hacen presión, oye, libéranos esta banqueta o trata de que no se nos... Incluso se consiente la venta de piratería. O sea, yo sé que no es competencia municipal, pero hay puestos que venden piratería y ocupando la vía pública. O sea, ahí está como el mal. Sí, pero creo que sí, para la siguiente nos quedan dos actividades más, si no me equivoco. En una es la capacitación que estamos tratando de ver. A partir de ahí invitamos a la fiscalización, sobre todo si logramos ese tema de la sensibilización, de que hagamos algún recorrido. Y ya pues obviamente para la siguiente ya estaría invitado de cajón, o sea, estas dos últimas. Digo, para que ellos también tengan conocimiento de lo que están trabajando, claro. Aquí lo mando. Sí, yo voy en el mismo sentido del regidor con Carlos, y lo comenté por lo que te dije yo de la cultura. Tenemos que crear la cultura, pero para crear la cultura primero tenemos que dar a conocer la norma que se tiene que respetar y hacerla respetar para que se forme esa cultura. De otra manera no lo vamos a hacer. Es imprescindible que en este documento vaya inserta esa norma, porque tú ahorita estás insertando toda la norma para la determinación. Ahora falta para la aplicación, la vigilancia y la obligatoriedad. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Me parece que es importante efectivamente la multidisciplinariedad en ese sentido. Y yo creo que es importante dar estos primeros pasos. Yo creo que es algo positivo, se los aplaudo. Sin embargo, también es importante que busquen la retroalimentación completa con las áreas involucradas en diferentes aspectos, ¿no? Si se va a abordar este manual de movilidad universal, es importante tomar en cuenta la opinión de áreas, como lo comenta el regidor Carlos, ¿no?, de fiscalización, de desarrollo urbano, de movilidad, de tránsito. Yo creo que hay varios aspectos o varios proyectos que van avanzando por zonas. Entiendo que la mejora de la movilidad en la ciudad pues es complejo hacerlo de manera total, sino que más bien va por zonas, ¿no?, por áreas, por calles, y cada zona tiene particularidades específicas donde a lo mejor en una zona puede participar desarrollo urbano y fiscalización. En otra zona pueden estar todas las dependencias involucradas, en otra zona solo movilidad de tránsito. Entonces, dependiendo de la zona, es donde se determina quiénes son los participantes, ¿no?, para dar su opinión técnica al respecto y ver de qué manera pueden aportar su granito de arena. Por ejemplo, para el cruce que comentaba, ¿no?, en el Carmen, ver qué opinión tiene el tránsito al respecto de qué se puede hacer ahí. Aquí el regidor Juan Carlos comentó también hay una opción que es la señalética. Tú comentabas también la parte de los topes. Entiendo que estaban también a través del comité de adquisiciones. Una vez platicábamos sobre los topes inteligentes. Habría que ver cuánto cuestan, etcétera, ¿no? Muchas cuestiones técnicas, pero a lo mejor para esos casos en particulares donde se tiene que incentivar la cultura de la reducción de la velocidad podría ser una opción. Hay muchas alternativas, pero nada más dejar pues sobre la mesa, tomando en cuenta la multidisciplinariedad, una retroalimentación previa antes de dar el documento definitivo para poder hacerlo de manera más segura. Lo que entendí es que a lo mejor una vez se elabora el documento teniendo el manual, obviamente incluyendo estas dependencias, se derive un programa de trabajo y intervención por etapas. Sí, es correcto. Sí, Presidenta, creo que no debemos de perder el rumbo porque el manual es la preparación teórica para la ejecución. Estamos en este momento discutiendo el tema de ejecución. Creo que el manual no puede ser particular o particularizar en acciones o regiones de la ciudad en particular, porque tendrá que ser de aplicabilidad general. Entonces, pues no perder de vista que más bien lo que está en este momento diseñándose es la institucionalidad teórica de la visión que como municipio queremos tener.
todo de nuestra parte. Claro que sí. Bueno, les agradecemos muchísimo. Sigan adelante, creo que terminan el 29 de noviembre, básicamente. Sí, ya les presentaríamos prácticamente el análisis y pues también unos comentarios y ya de ver qué surge, ¿no? También ustedes como el seguimiento que le van a dar ustedes, ¿no? al manual y esa obligatoriedad o cómo va a quedar ahí con las normas técnicas, porque este es el manual, pero las normas técnicas son las que sí podemos darle seguimiento o fiscalizar o son las que sí podemos obligar a que se ejecuten. Que de ahí en cuanto a las normas técnicas, no me recuerdo aquí, tenemos que apoyar con desarrollo urbano. Sí, de hecho ya están establecidas, ¿no? Entonces, por eso yo hago mención en función de la referencia, porque no vamos a meter normas técnicas en el manual, simplemente las puras referencias, como dice el regidor Mauricio, esto es general, es una cosa genérica, pero sí es importante hacer mención de eso. Entonces, si las tienes, o no sé, que el director de desarrollo urbano se las turne Sí. a Inide. Y no sé si también valga la pena en función de lo que comentan ahora, ir previendo si tendríamos que hacer alguna modificación reglamentaria para que entre en vigor el manual o la obligación de que Sí. se aplique. De hecho, es un proyecto que estamos trabajando y ya una vez estando más maduro el asunto se nos presentaría aquí en la comisión y estamos esperando que la ley de obra pública se reforma en agosto del 2018 y nos indicaba que se publicaría a más tardar en un periodo de 3 meses siguientes el reglamento. Sin embargo, a más de un año, apenas el 6 de septiembre se publicó el reglamento de la ley, entonces ya empezaremos a trabajar y obviamente estaríamos incluyendo esta parte para hacer obligatoria el cumplimiento de la ley. El manual será obligatorio para la obra pública municipal, ¿no? No, bueno, se buscaría para todo a través del reglamento de obra pública. Sí, es un manual general. Exactamente. Y bueno, sí, ya no, yo creo que es el tema. Sí. No, no, no. Si ustedes concentren. Sí, porque si nos preguntan, oye, ¿y esto quién lo va a vigilar? Que se cumple, no sé. Esa es la relación ahí. Como si esa es la idea. Bueno, pues Perdón, ¿puedo aprovechar un segundo? Sí. Aprovechando que no vengo. Nada más quería comentar justamente ahí en Puente del Carmen. A mí me ha pasado varias veces que los de Telmex se meten desde el acceso al estacionamiento por los costados entre los volados y las jardineras, y una vez me peleé con un cuate que le dije, tú de perdida métete por allá, no habrá manera de que con el momento se porque hay niños jugando luego ahí, No es para reír. y los chavos de Telmex se molestan, o sea, te encaran y dicen, oye, pues, lo haces todo mal y aparte me encaran. Eso lo dejo como comentario. Hay que crear un oficio por parte de tránsito. Poner un volado. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que el paquete de la inconsciencia es que no puede ser posible que porque le falte un volando o un tope o una cerca, no. No Deben de sepamos leer respetar. señalamientos. Entonces yo creo que es simplemente un oficio. O que cambien su horario de entrada a Telmex, no sé. No, es que no es ni de horario, ni Es de que no cerca, puede ni pasar nada, es de vehículos ahí. respeto. Bueno, se los quiso comentar porque hay niños luego jugando en ese. Sí, lo sé. Tanto estudios que no se hizo para Gracias. si no tienen algún otro compañero comentario, les agradezco muchísimo su asistencia. Bien, pasaríamos al siguiente punto, que es de carácter privado, que es el seguimiento a la asignación y contratación de la obra pública con recurso federal referida en los programas del ramo 33 y el cronograma de ejecución.